Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy vamos a hablar de los pre-landers que convierten en tráfico frío y básicamente lo que vamos a ver es cómo elegir el formato correcto para cada anuncio en tiendas de cuidado personal de Shopify y que es algo que me preguntan mucho y que creo que vale la pena también explicar muy bien. Pues lo primero es entender qué son los pre-landers y aquí lo que nos dice la diapositiva es que no existe una fórmula única, que depende de tu producto y de tu cliente y de básicamente pues cuánto hay que explicar antes de que compre. Y el proceso es siempre el mismo. Primero, el anuncio. La persona lo ve, se para un momento, pero no te conoce de nada. Después, el pre-lander. Y eso lo que hace es que justamente es una página intermedia que explica, convence y luego también pues elimina esas dudas antes de que llegue el producto. Y tercero, la página de producto, donde ya llega la persona convencida y solo tiene que hacer clic en comprar. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justamente me paso para decirte que aquí debajo tienes todos los recursos necesarios para escalar tu tienda online y que también, si lo necesitas, justamente también debajo te dejo un link para escalar tu tienda online, que la veamos en detalle y que podamos ayudarte. Un saludo y seguimos con el vídeo. Y a partir de aquí, la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo de consciente es nuestro cliente. Porque el tráfico frío no siempre está en el mismo punto, es decir, tenemos 5 niveles. El primero es el inconsciente, que es la persona que no reconoce el problema ni la necesidad de resolverlo. El segundo es el consciente del problema, que sabe que tiene un problema pero no conoce ninguna solución. El tercero es el consciente de la solución, que sabe que existe una solución pero no conoce productos concretos. El cuarto es el consciente del producto, que conoce tu producto pero no está del todo convencido. Y el quinto es el totalmente consciente, que ya conoce el producto y lo que hace y solo le falta dar ese paso. Y sobre todo también el aviso que hay aquí abajo es que es el más importante de esta diapositiva. Y es que la mayoría del tráfico frío no conoce tu producto ni lo está buscando como tal. Por lo tanto, aquí es muy importante ya saber que la mayoría de marcas este es un problema que tienen porque le están hablando a su cliente como si ya estuviese a punto de comprar. Y eso es el problema por donde justamente se está escapando todo el dinero. Y aquí lo que vemos es qué formato le corresponde a cada etapa. Si el cliente es inconsciente, el formato es un artículo que cuenta una historia. Si es consciente del problema, un artículo de historia o un vídeo largo. Si es consciente de la solución en sí, hay que hacer una lista de razones o una comparativa. Si es consciente del producto, pues una comparativa con competidores o un vídeo corto. Y por último, si está totalmente consciente, básicamente lo mandamos directo a la página de producto. Ya está, sin explicación previa. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es cómo de complejo es nuestro producto. Y es que básicamente lo que pasa aquí es que si la complejidad es baja como tal, estamos hablando de pues una compra por impulso y con una página corta de 5 razones pues ya es suficiente. Luego, por ejemplo, sin embargo, un vídeo largo para productos de 25 euros crea una fricción donde realmente pues no tiene sentido que haya. Pero si eso sí, si la complejidad ya es media, el cliente necesita entender cómo funciona justamente antes de confiar. Y aquí funciona muy bien una historia que lo explique o un cuestionario que vaya guiando al cliente. Y si la complejidad es alta, pues estamos hablando ya de un cambio de mentalidad y el cliente ya ha probado otras cosas y el problema es que el cliente está desconfiando. Y aquí lo que necesitamos es tiempo para explicar por qué esto es diferente con un vídeo o un artículo largo en profundidad. Y aquí lo que tenemos es el test de complejidad, que es básicamente puntuar tu producto del 1 al 10 antes de elegir el formato. El 1 es un producto que se entiende solo, pues tiene un precio bajo, se compra en segundos, y el 10 es precio alto, es decir, hay que explicarlo y el cliente ya ha probado varias cosas antes. Y hay dos cosas importantes que nos dice esta diapositiva, y es que la primera es la coherencia entre pasos, es decir, el anuncio y el pre-lander y la página de producto tiene que ser como una conversación sola entre sí, porque realmente lo que pasa aquí es que si se rompe como ese hilo, pues luego acabas perdiendo al cliente, te has salido de la conversación. Y la segunda es por qué esto sí funciona, es decir, tu página intermedia tiene que responder una pregunta clave, ¿qué es? ¿Por qué esto va a funcionar? Básicamente si lo que probé antes funcionó o no, vamos, si no respondes todo este tipo de objeciones, vamos, no acabas convenciendo a la persona. Y la tercera pregunta es cuánta confianza hay que construir. Con esto me refiero a que aquí la regla es muy clara, es decir, a mayor precio y más veces se haya llegado al cliente, más confianza hay que construir. Si la confianza que hay que construir pues es baja, estamos hablando de precio bajo y compra por impulso, pues con una página corta quizás ya es suficiente. El cliente pues no va a necesitar como que le convenzas demasiado como tal. Pero si es media y el cliente ya ha probado cosas, la página intermedia tiene que justamente adelantarse a esas dudas con testimonios y reseñas integrados justamente en el texto, es decir,
decir, no pegados como al final como un bloque. Y luego, sin embargo, si es alta, pues tiene un precio alto y además el producto es complejo, el único formato con tiempo suficiente para construir esa confianza es el vídeo largo, que básicamente también te podría decir incluso que un cuestionario también funciona bastante bien porque hace sentir lo que es que la solución está pensada específicamente para esa persona. Y también un apunte final, y es que aquí es importante que estas 3 preguntas juntas son básicamente el resumen de lo que tiene que ser tu pre-lander. Es decir, pues la conciencia te dice en qué etapa entrar y la complejidad cuánto hay que explicar y finalmente la confianza cuánto tiempo necesitas. Y pues a partir de aquí vemos los 5 formatos que tenemos disponibles y la idea es encajar el formato con la etapa, la complejidad y la confianza que acabamos de ver. Básicamente pues los 5 formatos son el artículo de historia, la lista de razones, la comparativa, el cuestionario y el vídeo. El primero es el artículo de historia, que es pues el formato que más trabaja la parte emocional de la compra. Lo que hace aquí es pues, oye, contar una historia de alguien con el mismo problema que tu cliente, luego evidentemente dejando claro, sobre todo que es muy importante que esto es como una persona real, es decir, que tiene un problema cotidiano y que justamente pues cómo lo descubrió y cómo lo resolvió. Y evidentemente esto para que justamente esa persona que lo esté leyendo piense, ostras, es que justamente me está hablando específicamente a mí. Sobre todo te diría que esto se usa bastante cuando tu cliente no está buscando como activamente una solución, sino que es como que convive con el problema sin ser capaz de resolverlo. También eso también hay que tenerlo en cuenta, es que cuando el producto soluciona algo cotidiano como pues ya sea, imagínate, la piel seca, las manchas o el cabello, algo que le molesta pero no le urge. Y la clave que nos dice la diapositiva es que la confianza se construye como haciendo que el cliente se identifique, no listando como ingredientes desde el primer segundo. Es decir, antes de vender justamente tienes que dar como esa pequeña esperanza. El segundo formato es la lista de razones, que es el más rápido de leer y que funciona cuando el cliente ya sabe que algo como tu producto existe pero aún no ha decidido cuál comprar. Básicamente pues se usa cuando tu cliente ya sabe que hay productos para su problema y está comparando opciones y pues cuando hay muchas opciones parecidas y necesitas destacar pues sin volverte como muy agresivo con la competencia como tal, pues tienes que utilizar este tipo de recursos. También pues es muy probable que ya haya comprado antes y no le haya funcionado y por lo tanto pues desconfía de esas como promesas tan grandes que se suelen hacer. Por lo tanto aquí lo que necesitas es como argumentos muy concretos. Y la clave es que este formato gana sobre todo cuando el cliente siente que llegó por sí solo a la conclusión. Es decir, que no eres tú quien le está vendiendo, sino que le estás ayudando a elegir. El tercer formato es la comparativa y es para el cliente que está casi listo pero le queda como esa última objeción como tal. Lo que hace es comparar tu producto directamente con las otras opciones del mercado y se usa con gente que ya te conoce o que visitó tu tienda sin comprar. Sobre todo se usa cuando está en fase de decidir el cliente y le falta pues como una razón de peso para elegirte justamente a ti y cuando quieres recuperar a personas que visitaron tu tienda y se fueron sin comprar. Y el aviso importante aquí es que no funciona como con gente que no te conoce nada, es decir, solo tiene sentido si ya han visto tu marca o llevan tiempo buscando ese tipo de producto. El cuarto es el cuestionario y la idea que hay detrás es que la gente compra más cuando siente que la solución está pensada para su situación concreta. Es decir, cada pregunta que hace que el cliente se implique un poco más y cuando llega el producto es como que siente que no es algo tan genérico, es como exactamente lo que necesita para su tipo de piel o su problema en concreto. Sobre todo se usa cuando tu cliente cree que es como su situación es única y que un producto está como pensado para todo el mundo, no le va a funcionar. Es lógico. Por lo tanto, cuando tu producto es como que tiene esas variantes o se usa de forma distinta según el tipo de piel o la necesidad, sobre todo lo importante aquí es cuando quieres como personalizar la oferta según el tipo de perfil que esté leyendo esa oferta. Y aquí si te pudiese dar como un consejo es que activases como una secuencia de emails para justamente quienes empezaron el cuestionario pero no terminaron de comprar, porque es uno de los flujos que mayor conversión va a tener. Y el quinto formato es el vídeo largo y es que básicamente es el que te da más tiempo para convencer a alguien que ya no cree en nada. Es decir, cuenta la historia completa en un solo vídeo. El problema, por qué otras cosas pues no funcionaron, cómo funciona esto, resultados reales y por qué tiene que cambiar ahora. Se usa sobre todo cuando el precio es alto o el cliente siente como que está apostando mucho al comprarlo, cuando el producto pues evidentemente necesita como una explicación porque no entiendes solo con ver la ficha de producto.
producto. Es decir, cuando el cliente ya ha comprado varias cosas parecidas antes, no le funcionaron y hay que explicar por qué esta vez sí que es diferente y cuándo necesitas mostrar sobre todo resultados reales y demostrar mucha credibilidad antes de que llegue a ver el precio. Y el aviso de cuándo no usarlo también es importante. Es decir, un vídeo largo para un producto de 25 euros, pues al final acaba como creando más fricción que otra cosa. Por lo tanto, no tiene sentido. Y con esto llegamos al final del vídeo y básicamente, como hemos visto aquí, es decir, el anuncio es quien consigue el clic, pero luego el pre-lander es quien consigue la venta. Por lo tanto, si tu cliente no te conoce, no sabe si funciona, no confía todavía, pues la página intermedia va a ser lo que va a convertir justamente ese clic en una venta. Y sin ella, pues vas a acabar pagando tráfico que no convierte. Y eso pues es más o menos todo lo que queríamos ver hoy. Por lo tanto, si te ha resultado útil este vídeo, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.